Bueno, vamos a empezar entonces. A ver si. Espera, voy a poner. Se ve bien ahí, José María, ¿no? Perfecto, Bueno, Antonio, bueno, perfectamente. vamos a Sí, se ve empezar. perfecto. Vamos a empezar entonces. Eh, recordando que el plan de la Escuela Superior Peronista tiene 9 materias, dos que le llaman fundamentales, una de las cuales es esta, conducción política e historia del peronismo. Las materias básicas referidas a la doctrina, filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista. Y las materias complementarias que son organización peronista, técnica para transmitir la doctrina y realizaciones del peronismo. Yo incluí antes de conducción política doctrina peronista porque seguramente los compañeros del primer peronismo tenían bien claro que trabajaban desde hacía mucho tiempo por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Pero el título de materia fundamental para conducción política es lo que fundamentalmente yo hoy quiero compartir con ustedes, recordando siempre que para hacer esto de transmitir eh, el pensamiento de Perón o las ideas de Perón, no hay que ser ningún intelectual ni tipo muy importante, sino que es un derecho y una obligación que tenemos todos los militantes peronistas. Y yo le sugiero a todos los compañeros eh, que la tarea que tenemos que hacer no es enseñar nada, no hay que ser ningún sabio, sino que hay que compartir, como humildemente trato de hacer yo, las ideas de Perón, y lo que no sé lo leo, lo comparto con los compañeros, de manera de tener o contribuir desde ya no a la formación, porque esto no es formación, sino esto es información. La formación es la que después uno sugiere que haya en cada ámbito de militancia, donde primero uno tiene que asimilar, como dijo Perón, ¿no? O sea, primero tener la información, después la asimilación mediante la reflexión personal y después el análisis propio. Y si tenemos la discusión y el análisis con otros compañeros, es el ideal. Por eso siempre sugiero hacer estos Zoom o formar una escuela en cada ámbito de militancia por cada uno de ustedes, para lo cual si se deciden hacerlo, cuenten con toda mi colaboración, con estos PowerPoint o con lo que yo pueda colaborar. Conducción política, entonces, yo la entiendo, esto es una opinión mía, como la experiencia política de Perón transmitida con amor a militantes, a dirigentes y también al conjunto del pueblo. Creo que es el único líder político en el mundo que transmitió a su gente su experiencia política con el detalle y la importancia que él le atribuyó, porque además para él, como vamos a ver enseguida, la conducción debería ser nuestra filosofía de la acción.
Pero antes de entrar en conducción política, a mí me gusta siempre recordar que el peronismo es para el conjunto del pueblo. El peronismo es un movimiento nacional, no es un partido político. Formamos el partido político para poder actuar en este ámbito liberal. El peronismo atiende al conjunto y Perón nos dice lo que deberíamos hacer todos y todas de la siguiente manera. ¿Cuál es nuestra tarea? El peronismo tiene una función esencial que realizar dentro del pueblo argentino. Ir elevando la cultura política, la cultura cívica del pueblo. Lo recuerdo siempre. Sin eso estaremos siempre expuestos a que nos saquen la masa, engañándola. Qué profecía, ¿no? Pero si le enseñamos con nuestra tarea, con las escuelas que deberíamos tener a nivel nacional, a nivel sindical, si le enseñamos a discernir por sí a cada uno de los ciudadanos, a apreciar por sí y a comprender por sí, entonces estamos seguros de que no la volverán a engañar nunca más. Y hasta que no hagamos esto, según Perón, hasta que los argentinos no entiendan, no tengan una conciencia cabal de la política, vamos a seguir sufriendo lo que estamos sufriendo. Y cada día peor, como decimos los entrerrianos. En otra parte, Perón nos dice, hablando del trabajador y su capacitación, nos dice que cada trabajador no debe ahorrarle un minuto a su capacitación cuando la clase trabajadora vea que los destinos de la nacionalidad están en sus manos. Mirá si todos los trabajadores y sobre todo los dirigentes tuvieran la conciencia que el destino de nuestra nación está en sus manos, está en nuestras manos, va. Que es su responsabilidad luchar para que esos destinos sean manejados con honestidad y con capacidad. Esa es la responsabilidad de estos dirigentes donde se está formando la nueva clase de directora, o se estaba formando la clase directora de la República Argentina. Y me gusta siempre recordar que Perón tomaba al pueblo argentino como un cuerpo, como una organización, y esto pareciera que no se entiende hoy. Si uno pertenece a una organización, lo menos que tiene que hacer es fijarse cuál es la finalidad de esa organización, para qué está esa organización, qué finalidad tiene. Y el movimiento peronista tiene como finalidad suprema, le agregó Perón para que no nos hagamos lo distraídos, como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pero ¿y para qué nos toma como un cuerpo al conjunto del pueblo argentino, como una organización? Porque para él toda organización tiene dos elementos esenciales, la organización espiritual y la organización material. La organización espiritual son las ideas, la doctrina, la finalidad que une a los integrantes de nuestra organización. En este caso deberíamos los peronistas trabajar única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Por eso toma el pueblo como una organización donde se supone que sus integrantes, o sea, los ciudadanos, deberían tener la misma finalidad. Deberíamos tener, por lo menos los peronistas, para transmitirlo al conjunto del pueblo la misma finalidad. Y acá pongo yo el ejemplo de una fábrica de zapatos. A nadie se le ocurre, si va a trabajar a una fábrica de zapatos, decirle yo me voy a poner a fabricar camisetas. Y en el peronismo cada uno en este momento se pone a fabricar camisetas o a hacer lo que se le canta.
sin saber que tenemos una finalidad y que tenemos un significado. Y como siempre recuerdo, compañeros, que si quieren hacer preguntas, comentarios, ampliación, pero sobre lo que estamos tratando, ¿no? La doctrina que propone Perón busca lograr única y principalmente ese objetivo, esa finalidad, lograr unidad en los objetivos, en la finalidad del conjunto y para el conjunto. Unidad en las ideas, unidad en los objetivos, en la finalidad, para que luego pueda haber unidad en la acción. No va a haber nunca, y eso Perón lo dice, pero cuantas veces se le ocurre, no va a haber nunca unidad en la acción si no hay unidad de concepción, no hay unidad en las ideas. Si uno tiene por finalidad ir a La Plata, estando acá en Capital Federal, y otro quiere ir a Jujuy, no se van a encontrar nunca. Por eso no se encuentran nuestros dirigentes hoy, porque uno quiere ir a La Plata y el otro a Ushuaia. Y la finalidad que deberíamos nosotros tener es esta. Esta es nuestra única, debería ser nuestra única finalidad. Lo único que deberíamos entender perfectamente todos los peronistas y por lo único que deberíamos discutir y ver cómo lo hacemos, cómo logramos la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, pero no de cualquier manera, realizando la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y teniendo en cuenta siempre que debemos armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, o sea, en armonía permanente, en tercera posición permanente. Y entrando ya no a conducción política, sino a el discurso de Perón cuando el 1 de marzo del 51 formó la Escuela Superior Peronista. Yo pongo acá la doble misión que nos puso el general Perón en ese discurso, hablando de la Escuela Superior Peronista, que yo entiendo que es el único plan que tenemos, primero legado por Perón, el único plan que tiene única y exclusivamente el pensamiento de Perón y Evita, y el único que tiene, que es completo por otro lado, cuyo contenido para mí tiene una actualidad permanente. Sí, por ahí debemos actualizar algunos términos, algunas ideas que hace 70, no ideas, sino términos o expresiones que por ahí hoy tienen un significado distinto, como la palabra adoctrinamiento, por ejemplo, que en aquel momento tenía un significado del orden de lo religioso, que hoy implica todo lo contrario que pretende el peronismo. Hoy adoctrinamiento por ahí aparece como imposición, cuando lo que pretende Perón al transmitir nuestra doctrina es la persuasión libre y voluntaria, la aceptación libre y voluntaria, etcétera. Pero en la Escuela Superior Peronista, Perón nos propone formar justicialistas, una doble misión, y servir a la doctrina peronista. Y miren la tarea que propone: desarrollar y mantener al día la doctrina, lo que deberíamos hacer, no solo lo que deberíamos hacer a nivel nacional, en una escuela nacional, como hizo siempre él, teniendo en cuenta al conjunto, para desarrollar y mantener al día la doctrina, para inculcarla y unificarla en la masa, en el conjunto de nuestro pueblo, para formar los cuadros justicialistas y para capacitar a la conducción también, sí, a nuestros dirigentes. Y desde ya, compañeros, o sea, como les digo siempre,
en una materia, si yo logro compartir con ustedes un 1%, me doy por satisfecho. En conducción política, ni eso. Pero sí quiero compartir con ustedes la importancia que me parece que tiene esta materia, que es fundamental, como realmente lo pusieron los compañeros. Y quería compartir con ustedes una idea que no es habitual, o por lo menos a mí no me la enseñaron, y yo la encontré analizando el segundo plan quinquenal. Y después me di cuenta que estaba también en el prólogo de la edición de Conducción Política de 1952. Y me refiero a la conducción como filosofía de la acción. Y lo quiero compartir porque me parece de fundamental importancia, porque yo entendía conducción política antes como una propuesta de Perón a los militantes, diríamos, mira, si vos querés que las cosas te salgan bien, si vos creés que yo fui un buen dirigente, me pensaba yo que nos decía Perón, si querés ser un buen dirigente, ten en cuenta todas estas cosas que yo pongo acá en conducción política para que vos seas un buen dirigente, para que te salgan las cosas bien, para llevar a la gente, al pueblo al éxito, o a la gente con la que vos te manejás. Pero es mucho más importante. Me di cuenta que la conducción como filosofía de la acción es algo mucho más importante, como vamos a ver. Y en el prólogo nos dicen así como existen, y como ven ustedes, yo estoy leyendo, no hace falta ser un sabiondo. Y estoy compartiendo con ustedes no lo que se me ocurre a mí, sino el pensamiento de Perón. Y es lo que deberíamos hacer, volver al pensamiento de Perón, compartiéndolo con los compañeros, entendiendo que los compañeros tienen la capacidad suficiente como para después saber aplicarlo, sin que yo le enseñe nada o sin que yo pretenda transmitir lo que a mí me parece que dijo Perón o lo que a mí me parece que tenemos que hacer ahora. Así como existe una filosofía de la ciencia, una filosofía de la historia, una filosofía del arte, etcétera, podemos afirmar que hay una filosofía de la acción. Esto lo dicen en el prólogo. Es indudable que hay principios especiales para la acción política, como para la acción militar o la acción económica, sindical, etcétera. O sea, toda actividad de cualquier naturaleza, tiene acciones especiales para lograr los objetivos que se propone esa organización, llamémosle así, militar, sindical, política, etc. El conjunto de principios especiales para la acción política, el conjunto de principios especiales para la acción política constituye una filosofía de la acción política o de gobierno, según sea el alcance de lo que se entiende por acción política. Pero es también cierto que existen principios generales aplicables a cualquier tipo de acción del hombre frente a los problemas de la vida. Esos principios generales constituyen toda una filosofía de la acción. Ven que ya no se refiere a nosotros como personas. Está hablando de principios generales para toda la acción política. Y vamos a ver que no es solo la acción política, sino la acción política, social, económica y cultural. No es solo para que yo sea buen dirigente. Estas clases de conducción política dictadas por el general Perón en la Escuela Superior Peronista son, en esencia y en último análisis, toda una lección de filosofía de la acción con aplicaciones a la conducción política.
nos dicen los compañeros en el prólogo de la primera edición del 52 de Conducción Política. Y donde yo descubrí este concepto es en el discurso de Perón del 1 de diciembre del 52, al presentar el segundo plan quinquenal, que yo les recomiendo, y si me olvido de transmitírselo o de pasárselo al grupo, recuérdenmelo, porque ese discurso no se puede perder. El gobierno de las naciones puede realizarse de diversas maneras, dice él, pero todas ellas, a través de la historia, han ido oscilando como un péndulo entre el individualismo y el colectivismo. Entendiendo por colectivismo, individualismo se entendía en aquella época al liberalismo, y hoy neoliberalismo, y ahora fascismo, como pero por colectivismo se entendía al fascismo, al nacionalsocialismo y al comunismo, o sea, a los que daban preeminencia a la acción del Estado sobre la acción individual. Nosotros pensamos que entre esos dos extremos existe una tercera posición más estable y permanente, y sobre esa tercera posición hemos conformado toda nuestra doctrina, escuchemos bien, compañeros, cuyos principios constituyen el justicialismo y cuya realización ejecuta el peronismo. Otra idea fundamental, por lo menos en mi concepto, que yo no tenía clara, porque justicialismo es sinónimo de doctrina peronista. Y la primera realización de la doctrina peronista o del justicialismo fue el peronismo, de Perón y Evita, del 43 al 50, del 45 al 55 y después en el 74. ¿Y qué quiere decir esto? Que puede haber otras realizaciones del justicialismo, de la doctrina peronista, en otros ámbitos. Y yo por lo menos humildemente creo que los gobiernos de Néstor y Cristina, más allá de sus errores posteriores, intentaron honesta y sinceramente la realización del justicialismo con las limitaciones humanas que seguramente han tenido. Pero por lo menos en mi concepto, después de Perón y Evita, fueron los gobiernos que yo por lo menos considero que más se han acercado a la doctrina peronista o justicialismo. ¿En qué se diferencian esencialmente las posiciones de gobierno que acabo de definir? En que cada una de ellas posee una filosofía de la acción propia y esencialmente distinta de la que poseen las otras dos. La filosofía de la acción es, más que una forma de gobierno, la que da carácter democrático a una monarquía o carácter totalitario a una república. O sea, la forma de acción, y él explica ahí, yo no lo puse por no alargar la cosa, la forma de acción del liberalismo que da absoluta preponderancia exclusivamente a lo personal, a lo individual, y lo de los colectivismos que dan exclusiva importancia a la acción del Estado. La doctrina justicialista trae al mundo su propia solución, fundada en la filosofía propia de la acción de gobierno, que no es de abstención, o sea, de abstención como en el individualismo, como ahora nos quieren hacer entender. No necesitan Estado, hay una abstención total, no hay intervención para que cada uno haga lo que, mejor dicho, para los que tienen dinero y poder puedan hacer con robarnos lo más posible en el menor tiempo posible, como nos está pasando, ni una intervención total como en el colectivismo, sino de conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo.
Las consecuencias, miren si tenemos para estudiar nosotros todas estas cosas, de manera que las podamos. Miren si tenemos para proponer al peronismo y al conjunto del pueblo para hacer algo como la gente. Las consecuencias de esta posición de gobierno se traducen en lo político como un régimen de libertad, pero en función social, de libertad verdadera, porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. En lo económico como economía social, como vimos los otros días. Y en lo social como dignificación del hombre y del pueblo, no de destrucción del hombre y del pueblo como nos está pasando ahora. El gobierno, según nuestra doctrina, es en síntesis gobierno de conducción, porque la conducción como tal importa toda una filosofía de la acción. Esto es todo Perón, Ahí, ¿eh? compañero, ahí Sí, creo que para resaltar esta lectura que hizo sobre esta filmina, es lo que mayormente el dirigente actual, al no tener una actualización sobre la doctrina, no es un marco regulatorio, sino que el derecho de acción, del comportamiento del individuo, ¿sí? Para la filosofía de acción y el bienestar del hombre y del pueblo, no es hacer lo que uno quiere, sino que lamentablemente está marcado a través del modelo capitalista, como usted hablaba en la filmina anterior, sobre cómo nuestros dirigentes hoy en día piensan. Me parece que ahí es un punto para rescatar de cómo se debe explicar la nueva filosofía sobre la economía social, que es lo que nosotros planteamos. sí, puede ser una forma de ver la cosa. Lo que pasa es que imagínate que todo esto implica, o sea, yo lo menciono, pero ¿qué significa un régimen de libertad en función social? ¿Qué significa una economía social? ¿Qué significa la dignificación del hombre y del pueblo? ¿Te das cuenta que deberíamos? Esto nos Claro, llevaría, sí, sí. ¿eh? Estamos hablando de un texto del 51, 52, Sí, con una actualización, digamos que hoy la parte fundamental sería mantener actualizada la doctrina, obviamente, por más bien, supuesto, estoy de más bien, acuerdo. sí, sí, sí. Entonces, no, era solo para ir agregando un comentario a lo que usted estaba leyendo, ¿no? Está, está, está. Y, a ver, para confirmar esto, el otro día yo le estaba recomendando a un compañero que tiene responsabilidad de dirigente que la formación también es una forma, el darle importancia a la formación, además de los beneficios políticos que tiene para el conjunto del pueblo y para el que lo realiza, también da prestigio personal que para Perón le daba mucha importancia. Y leyendo esa parte, que por lo menos en, les recomiendo también que lo lean en el libro que tengo yo en internet como tercer nivel de conducción política, creo que es el tema 626. Ahí encontré que Perón también habla, no me acordaba yo, que también habla de la conducción como filosofía, o sea, la conducción es un arte eh, y sus, porque ahí está hablando de los principios de la conducción en el capítulo sexto del programa de conducción política. Dice, señores, en este aspecto de la conducción nosotros vamos desentrañando poco a poco, según pueden ir viendo, esos grandes principios. Se está hablando de los principios de la conducción, o sea, los principios orientadores de la conducción, que son un montón, ¿eh? Que son la filosofía de la conducción. Es decir,
La conducción no es un oficio oscuro e intrascendente cuando se la considera científicamente. La conducción es un arte, como vamos a ver enseguida, lleno de matices y constituye toda una filosofía de la vida, de los pueblos y de los hombres. Lo amplía Perón acá, me parece. Si priváramos de esa filosofía a la conducción, haríamos de esta una profesión. De esta capacidad artística de conducción haríamos un oficio oscuro e intrascendente. Pero nosotros estamos empeñados en una acción de alta conducción de masas o de pueblos y no podemos empequeñecer esta función que es tan importante. Miren ustedes el vuelo de Perón, ¿no? Que la verdad que se me ocurre compararla con el vuelo de Gorrión de nuestros dirigentes actuales y la verdad que observen ustedes lo que ha pasado con nuestros pueblos. Miren otra profecía. ¿Y cuál ha sido el índice más desfavorable para la conducción de pueblos como el nuestro? Pueblo nuevo, nacido con un empuje extraordinario después de su independencia y estancado cada vez en su marcha hasta llegar casi a una posición de inercia absoluta. Y hoy, de inercia absoluta, como la de hoy, por no darle importancia a toda la formación y particularmente a esta, ¿no? Antonio, me gustaría, ¿qué tal? Daniel Ripa, me gustaría hacer Sí, una pequeña intervención, sí, sí, eh, dale. porque creo que hay ciertas sutilezas que tienen que ver con el lenguaje y tienen que ver con las épocas y también con un poco la falta de información hoy respecto de cuál era la situación en aquel momento y por qué se usa la palabra conducción. Eh, Creo para nosotros, hoy en el 2024, 2025, cuando uno habla de conductor, se imagina a alguien muy importante, parado en un lugar muy alto y dando órdenes desde ahí arriba. Esa idea que también se ha confundido mucho, que es la idea del caudillismo, ¿no? No aplica acá. Acá cuando Perón usa la palabra conductor, entiendo yo que la usa como de conductor servicial. Vos me decís hacia dónde querés ir y yo, suponiendo que soy un conductor de Uber o que soy un conductor que conoce, que es vaquiano, te podría decir, ¿qué te parece si vamos hacia allá? Consulto con vos y si estamos de acuerdo, vamos. Que es muy distinto a un gritón desde arriba diciendo hay que ir para allá, porque eso es lo que era Mussolini, eso es lo que era alguien que solo sirve a sus propios intereses y no a los intereses del pueblo. Entonces, la idea del conductor como alguien servicial que hace el favor de llevarte hacia el lugar que todos necesitamos, que es Sí, distinto de decir, yo tengo un conductor en un, no sé, en un palco gritando desde allá diciendo, vayan para allá. ¿Por qué? Porque yo les digo que tienen que ir. Es muy distinto. Acá eh, me parece que el rol de Perón es más de un líder servicial al servicio del pueblo y no un mandón. sí, 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 Que sí, creo es uno de los aspectos muy importantes. Me parece muy buena la aclaración que hiciste, pero no, no es solo eso. Me parece a mí, ¿no? O sea, desde ya que no es para imposición, pero implica que nosotros, si queremos ser dirigentes de cualquier cosa, deberíamos tener en cuenta una serie de factores que él los enumera y nos los dice, porque la función del dirigente es llevar al éxito, según él.
porque si no llevas al éxito, no sos conductor, no sos nada. O sea, Eso era una parte donde en el libro o en el manual de conducción lo dice, nadie conduce en la derrota. claro, claro. O sea, Y con respecto, y todo lo que hacemos, si no conduce al éxito, es al cohete. ¿Se entiende? O sea, todo esto, el tema que no hay que confundir el éxito con el tema del triunfo electoral. no, no, El más éxito bien, que hablaba Perón, del éxito que se hablaba en el manual de conducción, cuando Perón hablaba de la realización del pueblo. más bien, eso, la Entonces, felicidad del pueblo y la grandeza de la claro, patria. Ese es el la éxito. felicidad del pueblo a través del propio pueblo, él lo único que dice y manifiesta siempre es que lo escuchó en el pueblo. Él lo Exacto, único que hizo fue transcribirlo al papel, exactamente, en un diálogo permanente con el pueblo. por supuesto. Pero como dice Evita, el pueblo y el conductor, las dos. Porque el pueblo solo, como nos pasa ahora, Y no en, camina. Y un, claro, y en el manual de conducción, como dijo el compañero recién, lo explica bien las diferencias entre lo que en su momento la palabra líder estaba, cómo era, cómo se significaba, también significaba el tema de lo que era el caudillo, quien, por ejemplo, el caudillo es a quien me quiera seguir, que me siga, a mí me da igual, yo sé que voy a ir para allá, él lo pone como un ejemplo. Después habla de los otros conductores y también habla de algo que sucedió en la historia universal, ahora lo que vamos a fue ver que todo eso, sí. hubo grandes conductores y faltaba el pueblo. Y después hubo grandes pueblos sin conducción. Claro. Pero fueron momentos en la historia que ha sucedido. En el manual de conducción lo explica, él lo cuenta. No, más bien, sí, sí. Bueno, ahora sí empezamos con conducción política, que creo que al terminar el capítulo o la bolilla 5 él habla de, y divide a conducción política en dos partes, diríamos. Los capítulos preliminares de la conducción, que son del primero al quinto, y después lo que él llama la médula misma de toda la parte de la conducción. Y en el primer capítulo, voy a ir muy rápido como para informar. El primer capítulo son los elementos de la conducción. Y la sabiduría de Perón era tan grande que siempre, antes de mencionar el tema central de cada capítulo, él hace como una introducción y nos habla en este capítulo del objeto, la comprensión y el arte. ¿Cuál es el objeto de la conducción? Que no es capacitar para la conducción, no enseñar. Entendiendo o sea, siempre hablando de interpretaciones, enseñar creo que es lo que viene de arriba, diríamos, sin penetración, y la capacitación es la comprensión interna de las cosas. Pero él va mucho más allá y dice, la conducción más bien es una facultad que se desarrolla, más que una cosa teórica que se puede aprender. Es una facultad de la comprensión. Por eso vamos a ver después que él desarrolla el criterio como la capacidad de el análisis ante una situación determinada, saber analizar la situación, comprender la situación, buscar una solución y poderla realizar, ¿no? Comprender por el análisis propio tiene por objetivo que podamos desarrollar el criterio para la acción. En comprender interviene el conocimiento, el corazón, la emoción y el sentimiento. En cambio, en el enseñar interviene solo el conocimiento. ¿Y por qué es un arte y la diferencia entre la ciencia? Porque el arte tiene un 80% de creación y un 20% de teoría o de principios.
En cambio, la ciencia se maneja por leyes que son siempre, se realizan siempre igual, ¿no? Después de esta explicación viene el programa de la materia donde Perón explica los 8 capítulos, y yo el trabajo que hice en conducción política es ordenar todo el texto teniendo en cuenta los 8 capítulos que anuncia Perón en este primer capítulo, diríamos. Y los elementos de la conducción para Perón en toda acción política, social, económica, etcétera, en toda organización hay 3 elementos esenciales: el conductor o el dirigente, los cuadros auxiliares, o sea, lo que ayudan a la realización del proyecto de la organización, y la gente o la masa a la que está dirigida. Y para Perón el conductor o el dirigente debe ser maestro, porque conducir en política es difícil, porque a la vez de ser conductor hay que ser maestro, hay que enseñarle a la masa, a la gente, hay que educarla. Tan importante es esto que la primera tarea en el esquema de la doctrina peronista de la justicia social es elevar la cultura social del pueblo. Hay que enseñar a los intermediarios de la conducción, a nosotros, los militantes, porque la conducción no se puede realizar con un hombre, una mujer y una masa y la gente, porque si esa masa no está encuadrada, se disocia. La masa debe estar encuadrada por hombres y mujeres que tengan la misma doctrina, que hablen el mismo idioma, que sientan como él. O sea, esto es la unidad de concepción, que tengamos unidad de concepción para poder tener unidad de acción. Y acá explica él por qué. Como si yo, general, quisiera ir a una guerra contra un país y le dijera al pueblo: venga 1 millón de hombres y mujeres que vamos a pelear. Es lo que hacemos en las elecciones. Vengan, muchachos, voten no. ¿Por qué? Porque sí, voten no. Sin proyecto, sin cacho. ¿Qué es lo que hay que hacer? Enseñar a pelear, desarrollar la intuición, la intuición de lucha, el espíritu de lucha, dar la causa por la cual luchamos. Y después sí, nombrar oficiales y suboficiales. El conductor debe ser maestro, debe ser un constructor de éxito, como decíamos recién. Es la mejor definición que se puede dar de un conductor o de un dirigente. Es decir, es un hombre o mujer que recibe un elemento, o sea, una situación, una realidad, y que recibe un objetivo a realizar, que es nuestra doctrina en este caso. ¿Qué es lo que él debe lograr partiendo de esa situación? Entonces él o ella concibe, piensa. El éxito es alcanzar el objetivo. Lo prepara, lo organiza, lo realiza, y cuando llega allá le saca provecho. Pero acá, una cosa que decía recién el compañero, con la participación del conjunto del pueblo, como fue el pueblo del 17 de octubre. El otro elemento, los cuadros auxiliares, nosotros. Si es importante la acción del conductor, no lo es menos la acción de los conductores auxiliares, de los militantes. Estos representan la multiplicación del conductor. Si hombres de las mismas ideas y sentimientos, de la misma orientación doctrinaria, de la misma manera de ser, actúan en forma directa, en contacto con la masa, dando los mismos ejemplos, evidenciando las mismas virtudes, etcétera, etcétera, se llega a inspirar a la masa con mucha rapidez. Por esa razón es elemental y fundamental la formación de los hombres auxiliares de la conducción. No son locuras mías las formaciones. Y la masa, la tarea que deberíamos hacer con nuestra gente, con nuestro pueblo, va con la masa para convertirla en pueblo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es despertar en la masa el sentido de la conducción. ¿Qué es lo que queremos? Yo creo que cuando Perón habla del sentido de la conducción es cuál es la dirección que deberíamos tener.
Es muy difícil conducir una masa que no está preparada. ¿Cómo la vamos a preparar si no tenemos una sola escuela? Y esa preparación es de dos órdenes. Una preparación moral. Está hablando del conjunto del pueblo, compañero, no solo del peronismo. Una preparación moral para que sienta el deseo y la necesidad de ser conducida. ¿Qué significa esto? Y otra intelectual, para que sepa ser conducida y ponga de su parte lo que necesite para que la conducción sea más perfecta. Porque el último hombre que es conducido, hombre o mujer, en esa masa tiene también una acción en la conducción. Él no es solamente conducido, también se conduce a sí mismo. Lo que está hablando es la voluntad del pueblo libre. Exacto. Es a lo que Perón, a ver, el objetivo fundamental de Perón. Claro. Por eso el 17 de octubre fue posible, porque la gente, y además lo dice en Conducción Política, ¿por qué fue posible el 17 de octubre con las dificultades tremendas que teníamos? El pueblo actuó por su cuenta. ¿Y por qué actuó Sin por su ningún cuenta? dirigente. ¿Por qué actuó por su cuenta? Porque estaba enseñado. Claro. Ahí hay una anécdota ahí. Que la CGT, en ese momento que la CGT había planeado la movilización para el 18. Ah, sí, sí, claro. Y no solamente eso, sino que en la votación había ganado por un solo voto. Sí. Hasta sí mismo en esa época, todavía no se había muchos que no estaban convencidos. Hoy, por ejemplo, es triste, ¿no? Pero armar un partido de cegetista es algo que no existiría en su momento, digamos, va en contra de los principios de la doctrina. Sí, sí. Sí, tenemos que tener en cuenta eso. Para Perón, un pueblo vale en tanto y en cuanto valen cada uno de sus hombres y mujeres. Si nuestros hombres y mujeres no valen, nos pasa lo que nos está pasando hoy. No digamos de los dirigentes. Por supuesto, para Perón, la responsabilidad de los dirigentes es total. Lo dice clarito en el capítulo 7 de Conducción Política. La responsabilidad, por eso su obsesión era la formación de los dirigentes, especialmente de los dirigentes sindicales. Y vamos a entrar en lo que por lo menos en mi concepto, en mi opinión, es el corazón del proyecto político peronista. Y hoy absolutamente olvidado. Acá entramos en el capítulo 2 de Conducción Política, que habla de las características de lo que él llama la conducción moderna. O sea, la primera parte de... Y en el capítulo 3 va a hablar de la segunda parte. Y yo lo puse así grande como para, qué sé yo, para... ¿En qué consiste la nueva forma de la conducción? Hay que reemplazar el sectarismo político del siglo pasado, siglo XIX, y de esta mitad del siglo XX por una doctrina, una causa, un ideal nacional. Para mí esta es la gran creación de Perón, o sea, sustituir las opiniones personales o de grupos, como nos debería pasar y deberíamos tener en cuenta que si uno entra a una organización, como decía yo antes, lo primero que tiene que hacer es dejar de lado las opiniones personales y preguntar cuál es la finalidad de esta organización, qué tenemos que hacer. Y no pretender imponer lo que a uno se le ocurre que hay que hacer en una organización que tiene una finalidad determinada, como pasa hoy. La gran creación de Perón que cambió la historia, reemplazar los caudillos, los caciques, los sectarios, a las opiniones personales del grupo por una doctrina, una causa, un ideal nacional que exprese los anhelos y necesidades del conjunto del pueblo
surgida del diálogo permanente con ese pueblo, como decía antes el compañero. Y en este capítulo yo no voy a compartir con ustedes solamente una síntesis, pero Perón habla de las características de la Constitución antigua, o sea, la que estamos viviendo hoy, lamentablemente, y la que debería, la Constitución moderna, o sea, la dirección que deberíamos tener hoy. La Constitución antigua es gregaria y descentralizada, como hoy. Él propone una organización centralizada, sin unidad de concepción y sin doctrina básica, como hoy. Y él propone con unidad de concepción y con doctrina. La antigua, sin unidad de acción, por supuesto. Si no hay unidad de concepción, para Perón no hay unidad de acción. Doctrina sectaria, como estamos sufriendo en todos los órdenes, incluidos los nuestros, todos sectarios, cada uno pateando para su rancho. Y él propone una doctrina nacional. Trabajar todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria a través de el sindicato, a través de nuestra organización, a través de la dirección de una provincia, no que trabajamos única y exclusivamente para mi sindicato y después el abismo, única y exclusivamente para mi organización y después el abismo. La conducción antigua divergía a partir de que es diverger, es separar, desunir, como pasa ahora. En vez de hablar de las ideas, mucho de las ideas, como nos dice Perón, poco de las cosas y nada de las personas, hacemos al revés. Todo de las personas, algo de las cosas y nada de las ideas. Y la conducción moderna converge hacia el conductor, que tira ideas, como dice Perón, ¿no? El caudillo empuja a la masa, el conductor va adelante y la masa lo sigue. El caudillo se sustrae a la masa, el conductor busca, doctrina y vive con la masa. El caudillo trata de persuadir con palabras, el conductor persuade con hechos. El partido envejece con el caudillo y el partido, o sea, nuestro movimiento, no envejece, pues vive con la doctrina. Yo lo sintetizo así, pero si quieren la ampliación que hace Perón, la explicación que hace Perón de lo que no deberíamos hacer y estamos haciendo hoy, está clarito en el capítulo 2 de Condición Política. Y en el capítulo 3, ya voy. En el capítulo 3 nos habla de la doctrina, que tiene tres cosas, ya lo hablamos el otro día, pero lo repito ahora. La doctrina tiene principios generales, tiene teoría y tiene forma de ejecución. Por eso nos plantea Perón la sustitución de nuestras ideas, de nuestros caprichos personales. No significa que no tengamos que pensar o tengamos que, ¿cómo les puedo decir? No tener ideas personales. Significa que si uno entra en una organización libre y voluntariamente, es para hacer la finalidad de esa organización, no para hacer lo que se le da la gana. Y la finalidad de nuestra organización tiene una doctrina que tiene estas características. Un aspecto espiritual, que es lo que da unidad de concepción, el alma colectiva de la patria, como es la doctrina, tiene una teoría, que es el desarrollo racional, la explicación de los principios, y tiene formas de ejecución. Creo que ya lo vimos esto de, no quiero, después igual yo les voy a dar para que ustedes lo puedan desarrollar con los compañeros si les cuadra, pero la idea central es esa. Y sobre qué deberíamos discutir hoy, cómo
hacemos conocer los principios, cómo los explicamos a través de la teoría y fundamentalmente discutir cómo lo deberíamos realizar hoy, cómo deberíamos realizar la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, pero no de cualquier manera, sino con un proyecto, con un plan trienal, cuatrienal, quincenal o lo que sea, pero con plan como hizo siempre Perón. El método, capítulo 4. Yo hice un trabajo sobre el método, está en la página web Escuela Superior Peronista, casi al final como materia ampliatoria. Y hay, hay tres métodos para Perón. El método racional, que es el que desarrolla acá en el capítulo 4. El método de la intuición y el método de la persuasión. Acá en el capítulo 4 él desarrolla solamente el método racional, que es lo que deberíamos hacer siempre cuando tenemos tiempo. Porque el desarrollo del método, esto yo lo encontré creo que en Apuntes de Organización Peronista, tiene un punto de partida, que es la organización en la que estamos, un camino, que son las características y condiciones de ese camino, y un punto de llegada, qué sé yo. El punto de llegada es la doctrina, lo que queremos hacer. Y Perón nos dice que para eso deberíamos tener en cuenta el método como para lograr unidad de concepción. Y la síntesis del método para Perón es ver, apreciar y resolver. O sea, los factores que integran el método son la situación, la realidad, sobre la cual debemos tener la mejor información posible. Debemos hacer los estudios base que llama él, o sea, el análisis de la información. Debemos tener una observación objetiva a través de encuestas, de formas técnicas, pero también una observación subjetiva personal. Después tenemos que hacer una apreciación de la situación, o sea, de esa información, por el análisis y la síntesis. Después tenemos que hacer una resolución. ¿Qué vamos a hacer? Después un plan. ¿Cómo haremos lo resuelto? Después vienen las disposiciones, o sea, las directivas para la realización del plan. Viene la ejecución del plan y por último el control. Qué cosa, ¿no? Ahí hay algo que puedo agregarle. Sí, con mucho gusto. Decí quién sos, así sabemos. Gonzalo soy. Gonzalo, ¿de dónde? De acá, yo estoy en Gleu, pero... Ah, bueno, sí, Gonzalo de Gleu, está. ¿Cómo le va? Bien. Este capítulo en particular, yo lo encontré resumido o un poco más especificado en el modelo argentino para el proyecto nacional, donde lo entiendo como ver base para apreciar, apreciar base para resolver, resolver base para, y Sí. donde acá, cuando usted habla recién en el final, digamos, de todos estos puntos, sobre la resolución, la forma de acción, el actuar y el ejecutar, con respecto a esto, una vez que se ejecuta, antes de tomar el control hay que volver a la resolución, porque mayormente uno puede hacer una resolución teórica, pero en la práctica tiene otro resultado, en donde sí o sí la ejecución vuelve a la resolución. Que a veces es muy complejo este tema de comprenderlo así, para poder decir que uno toma el control. Y hay que tener en cuenta que la palabra control en este ámbito
es tomar el control en las distintas zonas, porque, por ejemplo, para un mismo problema o un problema muy parecido, tanto en el norte del país como en el centro o como en el sur, las resoluciones pueden variarse porque va a depender hasta del tipo en el campo en el cual se esté buscando una solución o una resolución. Sí, Yo me sí. parece que ahí está bueno esto que usted está diciendo, agregarlo con el tema del libro del proyecto nacional o el modelo para el proyecto nacional. Sí, a ver, yo encontré también un esquema del método, que es lo que trato de desarrollar en ese libro que les dije. Este, desde ya, esto es un resumen resumido del resumen, Sí, este, sí, obviamente, eh, totalmente como para entendible. decirles, miren, o sea, cada uno de estos temas necesitan desarrollo, como para decirle esto existe, pero desde ya esto implicaría un análisis y un estudio, porque todo esto hay que estudiarlo, compañero. Sí, y otra Este, cosa más, ahí mm, agregando a lo que usted está diciendo, hay un libro eh, que es de mucha lectura. En su momento creo que el Hugo Chávez en su momento había hablado. Hay un libro que se llama El libro de los métodos y la palabra método lo utiliza como los distintos comportamientos de las distintas formas de gobierno. Si no me equivoco, era del no. 69 ese libro. Lo debo tener por ahí Pero Perón creo que no lo toma así, pero bueno, o sea, No, no, también, pero a ver, no, sino que el libro que le estoy, por ejemplo, la palabra método, mm, ¿sí? La palabra método después fue como tomando distintos tipos de resolución o de interpretación, sí, para sí, ser más. seguro, más Por eso canudo. hay, acá nada más que era agregar eso. Gracias, compañero. No, al contrario, gracias a vos. El capítulo quinto es un capítulo, a ver, a mí me costó mucho entenderlo, siempre digo lo mismo. El capítulo quinto es como, a ver, lo que pretende Perón es decirnos, mira, en el acto de conducir, cuando tenés que hacer algo o cualquier cosa, tenés que tener en cuenta toda esta, o sea, el orden de la realización de las acciones, el proceso del acto de conducir y los elementos. Eh, Incluso él ahí habla de la conducción estratégica, entendida como la conducción del conjunto, y la conducción táctica como entendida como la conducción de las partes. Pero acá lo que fundamentalmente habla es de los elementos que debería haber en todo acto de conducir. Y él nos dice que en todo acto de conducir hay una acción directa e indirecta en la conducción. Hay un conductor, hay cuadros auxiliares y hay pueblo, como dijimos al principio en el primer capítulo. Pero también hay elementos auxiliares de la conducción que deberíamos tener en cuenta, y él nos lo menciona y nos lo desarrolla, que es la información sobre lo que queremos hacer, la información, el encuadre del conjunto en la acción. No es lo mismo hacer algo en Israel ahora, en plena guerra, que en la República Argentina. No es lo mismo proponerse hacer algo con Milei o con Perón. Tenemos que transmitir lo que queremos hacer, tenemos que transmitir lo que queremos hacer, tenemos que ejecutarlo, después tenemos que realizar un control que puede ser superior y multilateral. O sea, el control superior sería el que el presidente debería tener sobre los ministerios, y el control multilateral el que debería,
el control que debería tener el ministro sobre su ministerio. Resumido. Y vamos a la segunda parte que Perón llama la médula misma de toda la parte de la conducción, o sea, el conductor, la teoría y las formas de ejecución. O sea, en el capítulo sexto, que es prácticamente la mitad. A ver, yo lo puse todo como capítulo sexto, pero en todos los libros aparece esto en 4 o 5 capítulos de conducción política. ¿Por qué pasa así? Porque la primera edición de conducción política la hicieron los compañeros tomando las grabaciones que se hicieron de las exposiciones de Perón, porque conducción política la dio Perón en la Escuela Superior Peronista a partir del 15 de marzo de 51. Y cuando apareció la revista Mundo Peronista a partir de julio de 51, empezaron a compartir en la revista los capítulos 1, 2, 3, o sea, pero no teniendo en cuenta los capítulos, sino las exposiciones de Perón. Y yo ordené todo de acuerdo al programa de la materia, porque la verdad que a mí, por lo menos, cuando me puse a estudiar conducción política, me costaba mucho entender el sentido de las cosas, diríamos, sin tener en cuenta el programa de la materia. Y acá Perón habla del conductor, o sea, por eso le llama él la médula misma de toda la parte de la conducción. Como creador y constructor de éxitos, habla de las cualidades y calidades que deberíamos tener. Debemos ser artistas, actuar y crear, tener criterio amplio, manejar los acontecimientos, tener claro el objetivo. Tiene que ser conductor, no caudillo, debemos nosotros. Y muy pocos han sido los conductores en Argentina, y acá lo explica él. Por eso creo yo que los conductores en la política en la Argentina han sido muy pocos. ¿Por qué pienso así? Porque hemos llegado hasta esta altura y vemos que el pueblo argentino no está todavía ni formado, ni instruido, ni organizado para posibilitar esa conducción. Y si viniera hoy, pobre. Y si viniera hoy. Nosotros hemos tenido caudillos, no hemos tenido conductores. Si hubiéramos tenido conductores, el pueblo ya estaría educado, formado, organizado y sería fácil conducir. Por eso no lo podemos conducir ahora con sentido técnico. Somos capaces de hacer una diablura o una acción popular, pero no somos capaces de construir una obra perfecta a través de los años. Lo que nos está... Es un profeta, tío. Es un profeta. Y habla del conductor como parte vital del arte, como creador, como constructor de éxito, y nos habla de la personalidad, de los valores morales que deberíamos tener y los valores intelectuales que deberíamos tener. Nos habla de los principios de la conducción, como yo les mencioné antes, que yo los enumero acá nada más, y él los desarrolla todos, dándole a la economía de fuerza un lugar central. Para él, la economía de fuerzas es, en vez de mojar, el ejemplo que se me ocurre, pero en vez de mojar con una regadera, él dice que hay que mojar con baldazo. O sea, no hacer todos los días una manifestación sino de 4 o 5, sino hacer una sola con 2 millones.
por poner algún ejemplo. Y estos son todos los principios generales de la conducción que deberíamos no solo saber, sino tenerlos tan internalizados que los practiquemos, nos dice él, inconscientemente, sin pensarlo, para lo cual hay que estudiarlo, analizarlo, hacerlo carne, etcétera, etcétera. Y por último, en este capítulo 6 nos habla de la forma de ejecución, para lo cual tenemos que preparar, tenemos que hacer publicidad, tenemos que hacer propaganda, tenemos que utilizar todos los medios de acción. Tenemos que tener en cuenta que hay ejecución estratégica y hay ejecución táctica, que hay agentes de ejecución y hay métodos de ejecución. Nos habla también de la lucha. Para él la lucha es ver los distintos objetivos que hay entre los seres humanos, diría. Hay procedimientos estratégicos y procedimientos tácticos en la conducción política. Y por último, en las consideraciones finales, yo les recomiendo exclusivamente en el capítulo 7, él desarrolla una serie yo pienso que lo que pasó ahí fue que él se puso a pensar, antes de terminar este curso, yo desearía dejarle a los compañeros las ideas centrales que me parecen a mí que deberían internalizar ellos. Y en esas consideraciones centrales, él habla de la función de la Escuela Superior Peronista, que es la de formar leones, dice. Esto es lo importante dentro del aspecto general y orgánico de la conducción. Vale decir que hay que formar los leones de la conducción, que el éxito no estará en la cantidad de ovejas que vayan detrás de cada león, sino en el temple, la capacidad y el arrojo y el acierto con que esos leones, o sea, esos dirigentes o dirigentas, actúen durante todo el tiempo en que la conducción política se realiza. El objetivo de la Escuela Superior Peronista es formar esos leones, es decir, formar dirigentes, ya que nosotros no aceptamos los caudillos. El valor del movimiento depende del valor de los dirigentes. En este orden de cosas hemos empezado, como dije en cierta oportunidad, con esta pequeña escuela superior peronista, que será grande en el futuro. Ya mi señora ha expresado que en la sede central de la Fundación, hoy Facultad de Ingeniería, acá en Paseo Colón, en Capital Federal, habrá 30 aulas destinadas a escuelas donde podremos formar 1000 dirigentes. Miren lo que quería Perón. Estos cursos irán después a las provincias, donde podremos formar 1000 escuelas peronistas, que dentro de ellas formarán otros tantos miles de dirigentes, los que a su vez formarán los ateneos peronistas, que a su vez formarán miles de nuevos dirigentes. El valor de nuestro movimiento estará en esos miles de dirigentes que vamos a formar, que es lo que deberíamos hacer. Me pa. Qué grande este hombre, ¿no? Y eso que es menos del 1%. Qué grandes seríamos si tuviéramos en cuenta todas estas cosas, ¿no? Si nuestros dirigentes, si nosotros también, ¿no? Le diéramos la importancia y cumpliéramos lo que él nos propone acá, ¿no? Antonio, sí. Daniel Ripa otra vez. Daniel, sí, dale.
esto es una precisión totalmente personal y si me Sí, se quieren te escucha revolear, medio lejos, acércate un poquito más al, fíjate, esto es una ahora apreciación sí, personal sí. y si me quieren revolear cosas, revoléenmela. No, está bien. Algo que me pasa es, yo recién acabo de tomar dimensión con el énfasis con el que vos recién leíste la parte esta que dice miles y miles de líderes, ¿no? Porque esa era la vocación de Perón, era lo que él quería tener ahí como se llama, un semillero de líderes para la conducción. Lo que a mí me pasa es que eh, yo veo que hay mucha gente que se enfoca más en leer conducción política porque quiere ser jefe que en, por ejemplo, técnica del adoctrinamiento, que es salir a buscar hacer más peronistas, ¿no? Eh, estimular la fábrica de peronismo, digamos. Entonces, como que hay una vocación más de ser cacique que de agarrar la pala y salir, ¿no? A adoctrinar. Porque yo creo que lo primero es eso, primero es el adoctrinamiento y que seamos muchos, y después dentro de esos muchos, algunos tendrán calificaciones, dotes naturales, que después, como dice ahí, se pueden estimular y se pueden encauzar y se pueden entrenar, digamos, ¿no? Porque alguno puede tener las dotes naturales y después resulta que no las puede realizar por distintos temas. Sí. Eh, o sea, me parece perfecto digamos, que revisemos conducción política, porque claro que es necesario tener el semillero de conductores, pero me preocupa un poco el énfasis, no en esta clase, porque vos recién lo leíste bien claro y poniendo el énfasis a donde corresponde, que es la vocación que tenía Perón de armar el semillero, que es una cosa, y otra cosa es como yo lo veo de afuera, cuando alguien que dice, bueno, me voy a poner a leer a Perón, lo primero que leen es conducción política y todos quieren ser jefes. Si te puedo dar mi idea sobre eso, porque han Claro, claro. olvidado todos, por no haber formación, el capítulo segundo. Porque todos, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda tiempo, yo. Y entonces eso está tan metido en toda la dirigencia que pasa eso. Y Perón decía, Perón decía que eh, estamos en el movimiento para poner dentro de la bolsa el movimiento. Al que metiera la mano en la bolsa le cortaba la mano. Hay un artículo muy lindo este, de Perón del 1 de diciembre del 47, me parece que es cuando le dio forma al movimiento. Fue el tema del partido, pero hay un discurso ahí donde él dice que el que trabaja para sí, que se vaya al campo y trabaje para él, dice él. Claro. Este, pero yo creo que es eso, Daniel. O sea, hay un individualismo tan feroz en este momento, como no hay una formación, ¿no? Porque para uno no ser egoísta, diríamos, tiene que tener una razón importante, diríamos, para ser generoso con los demás, para ser solidario, para posponer sus intereses personales en beneficio del conjunto, etcétera, etcétera. Si no hay una formación mínima, ¿viste? Tenés un Milei, ¿qué querés que te diga? Claro, yo creo que se perdió esta noción que vos acabas de remarcar tan claro. Yo traté de comentarla en la otra clase también, que es la idea de que nosotros no somos individualistas, queremos que cada uno, cada individuo se realice, claro,
pero si la realización mía implica ponerle una pata en la cabeza al de al lado, eso no es comunidad, eso no es la No, comunidad más bien, organizada. no, más La comunidad bien. organizada es, me realizo yo, pero si veo que mi vecino no está bien, que mi amigo no está bien, que alguien Sí, no está bien, me me, preocupo por darle una me, mano porque es me disculpan, compañeros, tengo que atender una cosa acá en mi casa. cómo no. Si quieren, sigan ustedes. Yo recomiendo mucho pegarle una revisada a la revista Mundo Peronista. Me van a escuchar hinchando mucho porque yo la verdad que creo que es es material realmente muy, muy valioso el que aparece ahí. Porque si bien nosotros estamos ahora hablando como que hubo un tiempo en la época del peronismo que fue mucho mejor que ahora y que la gente está con otra concepción. Ahí se ve en la revista Mundo Peronista, hay distintas plumas ¿cómo se llama? Que escribían ahí ¿cómo se llama? Con distintos sinónimos. Yo ahora no me puedo acordar quién es el seudónimo de la persona que voy a nombrar, pero hace una serie de artículos, tiene una columna a donde siempre comenta qué es lo que hay que hacer en las unidades básicas, ¿no? Yo no sé si son diálogos imaginarios, si es que es una persona que realmente se encuentra con alguien que le plantea estas cosas o simplemente las trae, las escribe así de manera, con una licencia literaria, pero lo que hace es muy válido, que es decir, por ejemplo, esto que estábamos hablando recién, respecto de no sacar del movimiento, sino poner. Entonces, cuando, por ejemplo, hablan mucho con el tema de las unidades básicas, con el tema de qué hago con los favores, ¿no? Y entonces lo que el tipo dice es, no, una unidad básica no es para hacer favores. Una unidad básica no es para hacerle favores a los vecinos. Obviamente uno, de manera personal, si siente eh, digamos, se siente peronista y dice quiero ayudar a alguien, obviamente que voy a ayudar. Pero no tengo que usar la unidad básica como centro de recursos para posicionarme después yo políticamente eh, a partir de ese posicionamiento que me da. La unidad básica es más, el tipo, como se llama, cita los reglamentos que estaban en aquel momento, que decían es para afiliar, tiene que tener un determinado horario, bla, bla, bla. Vos sabés Y que, dice, compañero, y ahí, dice, es ahí para eso. agrego ahí, usted sabe que eso sucedía en el sindicalismo. En el sindicalismo de esa época no solo se realizaba afuera, sino que no se realizaba solamente adentro de la fábrica o del lugar de trabajo, sino que también afuera, porque era una cuestión más humana. La unidad básica estaba acomodada como situación de la aplicación de la doctrina. La doctrina y sus 20 verdades eran parte de la conformación de la unidad básica. La unidad básica daba solución a los problemas sociales de ese momento. No eran por intermedio de favores, sino por intermedio de la ayuda social. Esa era la función y la es. Lo que ha pasado con la tergiversación de los años y de los tiempos se hizo como usted está planteando ahora, se hizo como base para el despegue de uno, digamos, se hizo como un escalón. Y ahí es Claro, donde fracasa. Ha claro, pasado, por ejemplo, trabajé muchos años en la Comuna 4, hoy en día Comuna 4, y la realización de la unidad básica impulsó no solamente compañeros del peronismo, sino que después fueron compañeros que se cambiaron de lista, hoy pertenecen a otro partido, hoy son republicanos, eh, han hecho un daño pero irreparable
en el barrio, por ejemplo en La Boca, en Pompeya, en Parque Patricio y en Barracas, que hoy en día parece irreversible ese daño. Son innombrables. Y Claro, ahí hay que reparar lamentablemente, eso. Sí. claro, y lamentablemente por esta acción que usted está comentando. Por ejemplo, mira, te voy a dar el ejemplo que me tocó vivir a mí en ese momento que fue el 2014, que fue la última elección que hizo el partido a nivel comunal. Salimos, tuvimos que salir a trabajar la lista del partido con los afiliados que aparecían, ¿no? En nómina. Después, obviamente, con ese trabajo muchos encontramos que habían fallecido, otros se habían mudado, un montón de situaciones. Con los pocos que fuimos a trabajar, nos encontramos que el candidato que nosotros planteábamos, él y el segundo, el adjunto, secretario general y adjunto, salíamos y decíamos que eran los mejores tipos que podíamos haber conseguido, una renovación dentro del partido, una cuestión fuerte. Obviamente que el afiliado al principio fue muy difícil, se dice, ahora se acordaron un montón de cuestiones que tenías que pelearte vos y afrontar ese malestar del compañero. Obviamente lo hicimos. Yo, más allá de que he trabajado muchos años con los vecinos y he puesto la cara y he puesto el pecho y lo sigo haciendo porque es mi misión. Lo que sucedió, que lo invitamos a votar, votó libremente, todo. La idea era otra. Me tocó que a los 3 meses de esa elección se realizaban las elecciones de comuna. Por lo tanto, nos encontramos y nos vimos envueltos que el secretario general que nosotros hace 3 meses habíamos planteado que era una persona con carácter, con convicción, estaba en contra de la lista del adjunto. Y cuando nos encontramos la disyuntiva de la comuna, nos encontramos que eran dos listas opositoras. ¿Cómo le explicábamos al vecino? Porque la pregunta para mí fue esa y fue la que siempre realicé. ¿Cómo le planteaba al vecino que tenía que apoyar una lista u otra cuando los dos candidatos que hacía 3 meses atrás eran uno? Ahora estaban en dos listas separadas. ¿Cómo le explicaba? Si apoyaba una lista, tenía que decir que el otro era malo. Entonces, no fue criterioso. Y acá creo que hablamos del plan de acción. Obviamente se perdió porque la ciudad de Buenos Aires se pierde por estas cuestiones internas de la ambición. Y acá es donde la diferencia cambia entre la que es la ambición y lo que es la aspiración, que es un análisis muy profundo que debemos hacer, porque son virtudes. Y yo considero que hoy una de las cuestiones fundamentales que debemos prepararnos son las virtudes que debemos recuperar, porque la disociación no solamente está en el pensamiento, sino en el alma, en la disociación del ser. Primer golpe fundamental que he sufrido fue en el 2015 a través del Partido Republicano Organizado, ese que tiene una sigla que parece una boludez, pero fue un daño muy grave. Y hoy la confirmación del ser individual sin alma, el descreimiento. El movimiento nacional está totalmente sotarriado, trabaja por debajo de la tierra. Parecemos topos, que aparecemos o damos la aparición de vez en cuando.
Entonces me parece que esto es lo que debemos analizar y está muy bien su planteo. Apoyo su planteo, pero lo dejo, para mí hay que utilizar las palabras correctas. La ambición de cada uno es lo que termina haciendo una destrucción al partido, o una destrucción al pensamiento nacional justicialista. Sí, ahí yo creo que el tema del ejercicio de la militancia continuado, sostenido en el tiempo, es lo que después, es lo que, digamos, el camino que va haciendo cada uno eh, lo pinta, digamos. Probablemente el problema que hayan tenido con estos personajes es que terminan descubriendo quién es realmente, porque a lo mejor faltó tiempo de acompañamiento, ¿no? Sí, 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 Eh, obviamente. una Totalmente persona de no acuerdo. cambia de un momento a otro. Hay algo que hacen los chinos y los japoneses también, que ellos tienen la costumbre, cuando van a hacer negocios con alguien, si es un negocio muy importante que involucra mucha plata, esto, esto que voy a comentar es totalmente desubicado, pero lo que hacen es irse de juerga, ¿no? O sea, por ejemplo, viene, claro, un japonés o un chino lo que hace es con un argentino se va de juerga y lo dejan que tome, que se emborrache y que diga todo lo que tenga que decir, porque ahí ellos se dan cuenta en ese momento, que es cuando están vulnerables, si son personas que son de confiar o no. ¿No? Sí, lo Eso es como una muestran, manera, un par de series, hay una serie y una película que muestra esto que vos decís. es Y muy la común en mayoría ellos. de las cuestiones, acá en Argentina antes se festejaba con vino, porque el vino desinhibe. Y lo estás Claro, planteando, no es lo que recomiendo, pero digo, no, obviamente, pero yo te ese entiendo, es un método acelerado el que tienen los claro, orientales, pero digo, yo entiendo, sí, la entendido militancia totalmente. continuada y sostenida creo que debería ser capaz debería servir para poder, así, separar la paja del trigo en estos casos. La carrera de cada uno dentro del movimiento y dentro de la militancia es lo que tiene que ser el verdadero elemento, digamos, que haga que alguien participe o no con, 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 con Se dotes perdió de algo que el ser humano es, que es la sinceridad. ¿Pero por qué? Por la desconfianza constante, por los hechos actuales, por el manoseo que hubo, eh, las situaciones que fueron muy difíciles de atravesar para muchos. Eh, Muchas personas desconfían constantemente por los daños que ha sufrido. Entonces, la mayoría de las experiencias que hemos vivido, que hemos tenido, nos hace estar permanentemente en estado de alerta y hace que la interpretación sensorial de nuestro cuerpo esté lamentablemente en un estado de éxtasis permanente ante la decepción del otro. Imagínese que la lectura de Perón es sobre el amor al otro. Perón habla y habla sobre el amor porque dice que el amor es la razón esencial para poder entregarse al otro. Y no, esto no solamente Perón lo manifiesta en su acción, sino que es parte de la doctrina social de la Iglesia. Con respecto a el amor es la definición o en definición es la entrega pura de uno en otro.
Y no solamente pasa la barrera de la confianza, sino la entrega de sí hacia el otro. Sí. Perón, en el manual de conducción, nos explica que en cada reunión nosotros debemos y tenemos la obligación de entregar nuestro corazón, de ponerlo sobre la mesa. Y ahí es donde nosotros utilizamos como base doctrinaria el comportamiento de un muchacho que en la historia universal lo ha hecho, que fue Jesús. Entonces nosotros, si entendemos esta concepción, no podemos hacer en menos, no nos podemos entregar menos. Acá es donde está difícil a veces de la reunión, de la entrega de uno en sí hacia el otro, sabiendo que el otro te va a recontrapuñalar, obviamente. Hoy en día, yo creo que una de las cuestiones fundamentales que debemos realizar como militantes es escuchar al otro, dejar que se descargue, porque el principio del diálogo es estar vacío. Yo No es les tener el quería, conocimiento. perdón, les Sí, sí. quería pedir disculpas, explicarle, la verdad que mi señora ha sido picaneada durante la dictadura y ahora tiene una neuropatía por electrocución y dolores y calambres que le pasó recién, por eso lo dejé. Tiene que pedir disculpa, compañero, no hay problema. Al No, está contrario. bien, está bien. Bueno, no sé si alguno más quiere expresar otra idea. Lo que decías vos, Gonzalo, sobre el amor Perón, dice que el amor es lo único que construye. Sí. Y es lo único que construye. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Vamos a ver la historia del peronismo de Evita, nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción, nuestro ejemplo de militante, me parece a mí, como creo que es lo que expresa historia del peronismo. Bien. Perfecto, entonces. Gracias, Antonio. Un abrazo. Muy interesante, Gonzalo, Daniel. Nos vemos. Muy linda charla. Nos vemos. Un abrazo. Muchas gracias.